Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América, de la primera de esta semana. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, le adelanto una vez de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar a este tema que empieza a ser cada vez más candente, ya empiezan a calentarse los motores y todo lo demás en Washington, y en Washington, junto con Washington, en el resto del mundo, con respecto a la permiso, a la autorización del gobierno de Estados Unidos de incrementar su deuda, simplemente para poder funcionar. Y este día ha sido bastante importante porque pareciera, de acuerdo a las declaraciones del propio presidente Barack Obama, que por cierto dio la que fue la última conferencia de prensa de su primer mandato, pareciera ser que Barack Obama está preparándose para una fuerte pelea a este respecto. Vamos a estar un poco más adelante con Alberto Bernal, pero eso va a ser un poquito más adelante. Antes, vamos a empezar como siempre, empezamos con el reporte de bolsa. En esta ocasión nos acompaña Juan Gasalla, subeditor de economía de Infobae.com, que nos acompaña desde Buenos Aires con el reporte de bolsa de esta primera jornada de la semana. Juan, bienvenido, gracias. Por favor, buenas tardes, Alberto. Te cuento que hoy, justamente en base a lo que vos decías de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, los números en los recintos bursátiles se mostraron mixtos. El Dow Jones de Industriales subió un 0,14%, una alza modesta. El Standard & Poor's descendió un 0,1%. El Nasdaq tuvo una caída un poco más profunda, 0,26%, probablemente influido por la caída de las acciones de Apple. Hoy se dieron un 3,6%, quedaron al filo de los $500, 501,77. Probablemente ese sea un límite psicológico difícil de romper, pero al que van a estar muy atentos los mercados, quizá porque a esta gran compañía de la manzana le están empezando a surgir algunas otras empresas como competencia de sus productos, y esa hegemonía que lució en los últimos 2 años quizá está empezando a cuestionarse. Aún así sigue siendo, por supuesto, una acción muy valiosa y la más valiosa del recinto. Después, en el resto de la región, los resultados también estuvieron oscilando sin grandes porcentajes. La Bolsa de México se dio un 0,1, Bogotá 0,17, la Bolsa de Lima se dio un 0,16. Hoy se conoció un dato de crecimiento económico muy importante en el Perú, un 6,8% en noviembre, está creciendo Perú. Entre enero y noviembre promedia un alza del 6,4% de incremento de la actividad económica, así que es un dato a tener en cuenta. El mercado más grande de Sudamérica, el Bovespa de Brasil, subió un 0,95%. En este caso hay condimentos propios de la bolsa brasileña. Se espera un incremento en el sector construcción en el primer trimestre relacionado a las obras públicas encaradas por el gobierno brasileño. Ahora, digamos que van a tener el Mundial de Fútbol y más adelante los Juegos Olímpicos. Y también se conoció una noticia del Banco do Brasil que intenta expandir sus negocios en los Estados Unidos. Ese dato fue bien recibido por el mercado. Esta acción subió casi un 4% y fue parte de las que impulsó el optimismo en el Bovespa. Por último, te cuento que en la Bolsa de Buenos Aires, el Merval se dio un 0,4%. En este caso obedeció seguramente una suerte de toma de ganancias, porque en lo que va de enero, en lo poquito que vamos del año, la Bolsa de Buenos Aires acumula un 8,5% de alza. Venían las acciones con bastante retraso. Juan Gasalla, subdirector de economía de Infobae.com. Oye, te agradezco muchísimo por el informe, muy completo, gracias. Gracias. Bueno, por cierto que qué bueno que Juan tocó el tema de Apple, porque es cierto, me parece que es algo que ha estado dando noticia en las últimas jornadas. Esta jornada bursátil definitivamente fue noticia importante y espero poder tener tiempo para charlar de esto también con mi querido Alberto Bernal, que se une a nosotros, Multicapital desde Miami. Alberto, ¿cómo estás? Hola Tocayo, antes que todo, feliz año y mil gracias por la invitación. Igualmente, feliz año también, y ya llevamos, feliz año también, porque tú y yo llevamos ya en estas andanzas, pues ya bastante tiempo, ¿no es cierto? Como 10 años. Tú estabas todavía en la bachilleres, en la preparatoria. Estaba en una compañía en Nueva York que se llama Idea Global, la primera vez que tuve la oportunidad de recibir una llamada tuya. Idea Global, querido, y luego tú has saltado más de barco como se orienta el Titanic. Exactamente. Pero siempre te ha ido muy bien, siempre te ha ido muy bien. Todos los del Titanic perecieron, menos Alberto Bernal. Alberto, me da mucho saludarte de nuevo.
Oye, a ver, explícanos una cosa, porque de pronto como que, aparte todo cayó como que en época de vacaciones y así como que ya se hizo una nebulosa. Primero que nada, en Washington, y esta es una pregunta que te quiero hacer para que nos la pongas en perspectiva, en Washington hay dos cosas que pasaron en diciembre. Una era, y de nuevo, esto es pregunta, una era el déficit, el fiscal cliff, el precipicio fiscal, y otra diferente es el aumentar el techo de la deuda del gobierno de Estados Unidos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, ahora, ambas se defirieron hasta febrero, ¿no es cierto? A ver, el problema, la verdad, con el incremento del techo de la deuda es que nadie sabe exactamente cuándo se llega a ese punto. Bueno, perdón, ya sabemos que ya llegamos a ese punto límite. Lo que no sabemos es en qué momento se acaban las opciones alternativas que tiene el Tesoro de Estados Unidos para seguir manteniendo el flujo de caja de la nación sin tener un límite, digamos, para no poder emitir más deuda, ¿no? Tienes toda la razón, porque Timothy Geithner dijo el 31 de diciembre que ya se había acabado, ya se había expirado el periodo legal en el que podía pedir prestado, pero que tenía instrumentos él Exacto. como para poder extender esto, pero no dijo ni qué, ni cómo, ni cuándo. Exacto. Mira, nosotros en Bultic tenemos una expectativa que esto pasa entre febrero 15 y marzo 15 más o menos. Ahora, Tocayo, déjame decir esto, como dicen los analistas, full disclosure, esa es la expectativa nuestra, ¿no? Depende de todo, depende de cuánto recauda el gobierno, de cuánto gasta el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es como cuando tú estás manejando el balance de un hogar. O sea, tú puedes, por ejemplo, decidir, bueno, si estamos tan colgados de dinero, entonces no paguemos el colegio este mes, sino paguemos la luz o no paguemos el agua, etcétera. Toda esa clase de situaciones es lo que, digamos, está existiendo en este momento para evitar que Estados Unidos no pueda salir a endeudarse. Ahora, todo esto es mientras la Casa Blanca consigue permiso del Congreso precisamente para que le presten más dinero. Exactamente. Mientras, lo que pasa es que bajo el sistema de Estados Unidos, y Alberto, yo pienso que esto es un sistema que en algún momento la clase política de Estados Unidos va a decidir cambiarlo, porque yo por lo menos no conozco ningún otro país del mundo que tenga esto, en el cual la Cámara de Representantes básicamente tiene que aprobar la capacidad de la tesorería de conseguir deuda basado en las fundamentales específicos de la economía en ese momento. Yo no conozco otro escenario igual, yo no creo que Alemania no tiene eso, Italia no tiene eso, España no tiene eso, etcétera. Hay presupuestos, digamos, el gobierno presenta el presupuesto está atado digamos, a unas expectativas de la economía, pero si el presupuesto no sale exactamente como se esperaba, pues el gobierno tiene la capacidad de endeudarse adicional o menos, dependiendo de cómo vayan las variables económicas, ¿no? Pero Estados Unidos es el único país que conozco yo que tiene este problema tan complicado del incremento del techo de la deuda. Ahora, a ver si yo entiendo bien, porque el problema que está pasando es que la Casa Blanca o el gobierno de Estados Unidos necesita permiso del Congreso para aumentar este techo de la deuda. Exacto. Que es fundamental para poder operar, si no, de otra manera el gobierno no tendría dinero para operar. Literal. Y aquí el problema es que el Congreso está dominado por opositores, que son los republicanos. Exactamente. Ok, y aquí es donde viene el problema, porque a mí, yo en mis escasos 15 años que llevo viviendo en este país, nunca me había tocado ver tanto encono entre demócratas y republicanos. Me parece que hay un enfrentamiento bastante grande y me parece que con las declaraciones que hizo hoy Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, se está adelantando y está empezando ya como que a preparar la artillería, ¿no? Sin duda, Alberto. Y yo creo que, mira, es más, nosotros hoy, hace 20 minutos antes de comenzar a hablar contigo, publicamos el documento diario que siempre publicamos en Bultic, en el cual hicimos una discusión muy larga sobre lo que dijo el presidente Obama. Y la conclusión que tenemos en este momento, fíjate que, por ejemplo, cuando tú y yo hablábamos hace un mes sobre lo del abismo fiscal, yo te decía que yo pensaba que los políticos iban a llegar a un acuerdo para evitar que se llegara a un escenario de recesión en el 2013. Y efectivamente fue lo que sucedió porque el componente de los impuestos no se subió. O sea, se le subieron los impuestos solamente a las personas que ganan más de $450,000 al año en Estados Unidos, a las parejas, perdón, a los hogares.
pero no se le subieron a la mayoría de la gente, al 98.5% de las personas, por lo tanto, no va a haber una recesión en el primer trimestre. Lo que sí pasó es que los republicanos y los demócratas, como no había tiempo para negociar más, dijeron, bueno, entonces la parte de los gastos vamos a conversarla en febrero 28 o hasta febrero 28. Si a febrero 28 no hay un arreglo para el gasto, entra lo que se llama el famoso secuester. ¿Qué es el secuester, Alberto? El secuester es una ley que se pasó en el 2011, después de que le bajaron la calificación a Estados Unidos. Acuérdate esa comisión bipartidista que hubo, etcétera, que dijo, bueno, vamos a darle una oportunidad al gobierno de conseguir un acuerdo entre las dos partes. Si no se llega a ese acuerdo, se va a disminuir el gasto público en 1.2 billones, o sea, 1.200 millones en Estados Unidos, que son millardos en Latinoamérica, o sea, 1.200 millardos, que es aproximadamente te digo exactamente, como el 1% del Producto Interno Bruto por año. Si no se llega a ese acuerdo, se van a tener que recortar los gastos en 110.000 millones de dólares en Estados Unidos. ¿No es cierto? Entonces, si en febrero... Es el principio fiscal. Exacto, pero no es el abismo total, porque el abismo total costaba 600.000 millones de dólares. Esto que entraría en febrero vale 110.000 millones de dólares. O sea, el componente más grande del abismo fiscal, de los impuestos, ya no lo vamos a ver. Pero lo que sí podemos ver son la disminución del gasto de 110.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Si a febrero 28 no hay un arreglo en cómo disminuir el gasto, digamos, incrementar la edad en la cual los norteamericanos pueden utilizar Medicare, o disminuir un poco de gasto discrecional, o bajar los desembolsos para desempleo, algunas de esas cosas, etcétera, que se están conversando. Si no pasa eso, entonces entramos en el secuester y el gasto público se disminuye en 110.000 millones de dólares. Eso pasaría en febrero 28. Ahora, aparte de eso, Alberto, está el techo de la deuda, que es el componente adicional. Entonces, ahora, antes de eso, nada más déjame te interrumpo un poquito, porque ahorita que te estoy escuchando, que este asunto de los recortes del gasto sería automático, o sea, es algo que ya se preestableció. Exacto. Pero te pregunto, ¿qué no es eso justamente lo que quieren los republicanos, que se corte el gasto? Es decir, ¿no tendrían los republicanos un incentivo para dejar que esto así se vaya y se quede así? Hay mucha gente que dice que eso es una de las estrategias de los republicanos. Hay un componente, sin embargo, Alberto, que es importante, que es el hecho de que creo que es el 60% de esa disminución en el gasto está atada a gasto militar. Y eso no les gusta a los republicanos. Exactamente. Entonces, por eso es que la idea de los republicanos es lograr llegar a un acuerdo en el cual no todo el ajuste fiscal se haga a través del gasto digamos, a disminuir el gasto en la cuestión militar. La idea de lo que quiere, digamos, lo que queremos los analistas, lo que quiere Bernanke, lo que quiere la gente lógica del país es lo siguiente, Alberto, que los republicanos y los demócratas se sienten y lleguen a un programa de ajuste fiscal plurianual. ¿A qué me refiero? No un ajuste fiscal en este momento, porque Estados Unidos no necesita gastar menos en este momento, porque el mercado no se lo está exigiendo como se lo exige a Grecia, o como se lo exige a España, o a Irlanda, o a Italia, porque las tasas de interés en Estados Unidos están extremadamente bajas, sino lo que quiere el mercado es que los republicanos y los demócratas reescriban las leyes a futuro, para que cuando yo me tenga que retirar, yo no me retire a los 65 años, sino me retire a los 70. O cuando yo me vuelva una persona que puede recibir ayuda para el sector, para salud, no la reciba a los 65 años, sino la reciba a los 68. Y además que tenga que pagar yo un poco de mi seguro médico, que me lo financia 100% el Estado, tengo que pagar yo un poco para que le ayude a las cuentas fiscales del país. Entonces, lo que quiere el mercado es ver que se cambien las reglas de juego de aquí a futuro para que se ajusten los sistemas sociales a la nueva realidad demográfica del mundo, que es que somos menos jóvenes en el mundo, hay más mayores en el mundo. Eso es lo que quiere el mercado. Si los republicanos y los demócratas pueden llegar a ese acuerdo, estamos todos bien, pero hoy ahí es lo difícil.
¿Hay alguno, demócrata o republicano, vaya, me refiero como conjunto, como partido, que esté acercándose a esta o que está pidiendo el mercado? Hay un precedente muy bueno, Alberto, que se llama Simpson-Bowles. Hay una comisión que se creó el año pasado, antepasado, perdón, que escribió un plan fiscal plurianual basado en esto que te acabo de decir, que se llama Simpson-Bowles Plan. Y lo que todos queremos es que en algún momento los republicanos y los demócratas lleguen y apliquen ese famoso Simpson-Bowles Plan. ¿Cuál es el problema, Alberto? El problema es que el presidente de Estados Unidos le tendría que anunciar a los norteamericanos que la edad de retiro ya no es 65, sino es 67. Y como todos en este mundo pensamos que todo es gratis, porque así somos los humanos, entonces vamos a decir, pero ¿cómo así que me van a subir la edad de retiro? ¿Qué es eso? Entonces no voto por el presidente o no voto por el Congreso o se vuelve digamos, menos popular todavía el Congreso. ¿Por qué? Porque los votantes somos irracionales en la gran mayoría de los casos, que simplemente queremos que no haya déficit, pero no queremos poner de nuestra parte. Claro, por supuesto. Fíjate que me hace pensar un tema personal, pero que tiene que ver con esto, porque él decidió jubilarse a los 60 años de edad y acaba de cumplir el 84. Y yo te puedo asegurar que si él hubiera pensado a los 60, que iba a vivir hasta los 60, hasta los 84, no se hubiera retirado a los 60. Me imagino. Que el punto es que ahora es cierto, ahora la gente le parecerá mucho retirarse a los 67 años, pero la verdad es que la expectativa de vida hoy en día en este planeta, cuando menos en este país, en este continente, es muy alta, muy grande. No, pues imagínate, si se mantienen las tendencias ahorita, yo creo que Alberto, tú y yo podremos vivir hasta los 95 bastante bien, ¿no? Mírame a mí, mi cabello ya tiene 89, se va adelantando. Oye, pero dime una cosa, en tu opinión, tratando de ser apartidistas, a mí no me queda claro, me queda claro que las dos partes están muy enfrentadas, tanto los republicanos como los demócratas, Sí. y cada quien dice tener la verdad. Los republicanos básicamente exigiendo recortes de gastos, específicamente en el Medicare, en el Obamacare, mientras que los demócratas quieren aumentar impuestos. La pregunta que yo tengo es, ¿cuál de las dos posiciones, si es que puedes calificarla, es más razonable o más irrazonable? Pues mira, ya en este momento, Alberto, yo te puedo decir lo siguiente, totalmente sin tomar sesgo por ningún partido. En mi opinión, con lo que tenemos hoy en día, si el presidente Obama se resiste a cortar el gasto, él estaría siendo una persona extremadamente viciada por la ideología. ¿Por qué? Porque si algo pasó en diciembre 31, fue que los republicanos bajaron la cabeza. Ellos habían dicho no más impuestos y aceptaron más impuestos, ¿cierto? Ellos bajaron la cabeza, ellos dieron la primera, digamos, fueron los que mostraron la primera carta de buena voluntad. ¿Y qué fue lo que dijeron? Vamos a subir los impuestos, vamos a aceptar subir los impuestos para que no se les suban los impuestos al 98% de la población de Estados Unidos, a pesar de que va contra nuestra ideología. Eso fue lo que dijeron los republicanos, con la condición de que en los próximos 2 meses y esperando a febrero 28 vamos a tener una discusión seria sobre la sostenibilidad de los problemas de los programas sociales de Estados Unidos. Porque, Alberto, es que la verdad aquí, y esto no se necesita, tampoco es tomar ninguna posición a favor de un partido o el otro. Esto que te voy a decir lo dice el Congressional Budget Office. Así se suban los impuestos en Estados Unidos a todo el mundo y de una forma agresiva. Si de aquí al 2025 no hay un arreglo en el costo de Medicare y de Social Security, para el 2025 Estados Unidos va a estar gastando el 22% del PIB, o sea, todo lo que recauda, pagando solamente 3 cosas. Seguridad social, o sea, las pensiones para los viejos, Medicare, que es el seguro social para los mayores, y Medicaid, que es el seguro para los pobres. O sea, solamente pagando esos 3 ya no va a haber más dinero. No va a haber dinero para pagar a los profesores, no va a haber dinero para pagarle a la milicia, no va a haber dinero para repavimentar carreteras, para cuidar aeropuertos, no hay dinero para nada. Entonces, el problema no es el recaudo. No lo digo yo, lo dice el Congressional Budget Office, que es una entidad que no tiene partido, es totalmente apartida, que hace matemáticas con los números del budget. Entonces, aquí
Los que no están bajando la cabeza, que son los demócratas en este momento, son los que están siendo completamente ilógicos. Y por eso es que yo pienso que las circunstancias van a llevar a que eventualmente el presidente Obama tenga que bajar la cabeza y tenga que cumplir con lo que prometió, que es que se haga un famoso balanced approach. Balanced approach, que quiere decir que se suben los impuestos, pero también se baja el gasto. Ahora, en este punto, déjame ver si me quedó claro, el precipicio fiscal como tal ya se evitó. O sea, ese peligro tan grande de que si entramos al precipicio fiscal y que iba a generar una recesión espantosa, eso ya se evitó. Se evitó el 70% de eso, sí. Bueno, vamos a suponer que sí, que porque dices que ya, bueno, ya se subieron los impuestos, que ahora lo que entraría es a recortes de gastos. Si entran estos recortes de gastos, aún así, ¿entraría Estados Unidos en recesión? No, no, porque es un valor mucho menor, o sea, 110 mil millones de dólares. Acuérdate que la Entonces, economía de Estados Unidos vale 16 trillones de dólares más o menos, o 16 ya. billones, y estos serían 110 mil, entonces es un valor mucho menor. Ok, ahora entonces lo que estamos hablando con lo del techo de la deuda es que si no consigue esta autorización el gobierno de Estados Unidos y Barack Obama no da su brazo a torcer, no negocia, etcétera, lo que va a pasar es que el gobierno va a dejar de funcionar. Exactamente. Ahora, no será la primera vez que pasa eso en Estados Unidos, ¿no es cierto? Ya el gobierno ha dejado de funcionar algún tiempo, ¿no? Exactamente. Ocurrió, si no estoy mal, bajo la época de Clinton, cuando hubo un enfrentamiento muy fuerte entre Newt Gingrich, que era el director de la Cámara Baja, y el presidente, porque Newt Gingrich no quiso subir el techo de la deuda también. Exactamente lo mismo ocurrió en el 95. Y Exactamente. duró una semana. Me acuerdo que yo me acuerdo de ver la televisión en ese momento en la cual le preguntaban pues simplemente llegó la gente a trabajar y no la dejaron entrar al edificio porque no había aire acondicionado y no había quien cuidar el edificio, entonces mandaron a todo el mundo para la casa, entonces no había aduanas, no había, lo único que funcionaba, si no estoy mal, eran los aeropuertos, pero de resto todo cerrado. Ok, pero entonces ya no estamos hablando de una cosa de influencia mundial como era el precipicio fiscal. Exacto. A mí me parece que esto del techo de la deuda es importante, pero es menos grave que lo del abismo fiscal. Es que lo del abismo fiscal generaba una recesión con una probabilidad altísima. Esto me parece a mí que es una cuestión más política. ¿Por qué, Alberto? Porque al fin y al cabo, por más que sea una situación, por ejemplo, y eso es lo que argumentábamos en el documento que te comento hoy, lo que decimos nosotros es que los mercados muy seguramente van a estar un poco ansiosos antes de que esto suceda. Pero en el momento en el cual cierre el gobierno y la gente, los niños ya no vayan al colegio, o ya no haya aduanas, o ya no haya policías, etcétera, etcétera, en ese momento yo creo que ya la presión del público de CNN, de CNBC, de MSNBC, de Fox News, etcétera, diciendo estos tipos no se pueden poner de acuerdo, ya no tenemos ni policías y los niños no pueden ir a clase, etcétera, etcétera. La presión es tan agresiva que ahí tendría que haber una discusión más lógica desde el punto de vista de los republicanos y los demócratas. Y ahí es donde yo te digo que mi percepción es que los de republicanos tendrían más autoridad moral para decir lo siguiente. Yo creo que Boehner le podría decir definitivamente de frente al presidente Obama, le dijo, a ver un momentico, nosotros bajamos la cabeza en diciembre 31 y subimos los impuestos. Usted prometió, señor presidente, usted prometió un balanced approach, usted dijo que iba a gastar, íbamos a arreglar el problema de gasto público de Estados Unidos, usted no está cumpliendo. Y yo creo Claro. que con ese argumento ahí podría ganar más espacio los republicanos. Te lo digo otra vez, totalmente sin partidismo, sin nada parecido, basado totalmente en evidencia. Claro, claro. Bueno, pues Alberto Bernal de Multicapital, te agradezco muchísimo. Qué bueno que estuviste con nosotros para que nos pudieras en perspectiva este tema que de pronto era medio complejo, ¿no? Te agradezco mucho Totalmente. tu participación, como siempre, Alberto. Mil gracias por la invitación y nos vemos pronto. Claro que Gracias. sí, muchas gracias, saludos hasta Miami. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que la próxima, bueno, nos siga acompañando y también que interactúe con nosotros, porque este es un programa, como siempre, como a mí me gusta decirlo, de tres patas. La pata, una siendo los invitados, la otra siendo un servidor, y la tercera y más importante, pues son ustedes. Muchas gracias entonces, nos vemos a la próxima y que la pase muy bien.
Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América, la primera de esta semana. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, le adelanto una vez de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar a este tema que empieza a ser cada vez más candente, ya empiezan a calentarse los motores y todo lo demás en Washington, y en Washington, junto con Washington, en el resto del mundo, con respecto a la permiso, a la autorización del gobierno de Estados Unidos de incrementar su deuda, simplemente para poder funcionar. Y este día ha sido bastante importante porque pareciera, de acuerdo a las declaraciones del propio presidente Barack Obama, que por cierto dio la que fue la última conferencia de prensa de su primer mandato, pareciera ser que Barack Obama está preparándose para una fuerte pelea a este respecto. Vamos a estar un poco más adelante con Alberto Bernal, pero eso va a ser un poquito más adelante. Antes, vamos a empezar como siempre, empezamos con el reporte. Con bastante retraso. Juan Gasalla, subdirector de Economía de Infobae.com. Oye, te agradezco muchísimo por el informe, muy completo, gracias. Gracias. Bueno, por cierto que qué bueno que Juan tocó el tema de Apple, porque es cierto, me parece que es algo que ha estado dando noticia en las últimas jornadas. Esta jornada bursátil definitivamente fue noticia importante y espero poder tener tiempo para charlar de esto también con mi querido Alberto Bernal, que se une a nosotros, Multicapital desde Miami. Alberto, ¿cómo estás? Hola Tocayo, antes que todo, feliz año y mil gracias por la invitación. Igualmente, feliz año también, y ya llevamos, feliz año también, porque tú y yo llevamos ya en estas andanzas, pues ya bastante tiempo, ¿no es cierto? Tú estabas Como 10 años. Tú estabas todavía en la bachilleres, en la preparatoria. Estaba en una compañía en Nueva York que se llama Idea Global, la primera vez. De bolsa. En esta ocasión nos acompaña Juan Gasalla, subeditor de Economía de Infobae.com, que nos acompaña desde Buenos Aires con el reporte de bolsa de esta primera jornada de la semana. Juan, bienvenido, gracias. Por favor, buenas tardes, Alberto. Te cuento que hoy, justamente en base a lo que vos decías de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, los números en los recintos bursátiles se mostraron mixtos. El Dow Jones de Industriales subió un 0,14%, una alza modesta. El Standard & Poor's descendió un 0,1%. El Nasdaq tuvo una caída un poco más profunda, 0,26%, probablemente influido por la caída de las acciones de Apple. Hoy se dieron un 3,6%, quedaron al filo de los $500, 501,77. Probablemente ese sea un límite psicológico. De Brasil subió un 0,95%. En este caso hay condimentos propios de la bolsa brasileña. Se espera un incremento en el sector construcción en el primer trimestre relacionado a las obras públicas encaradas por el gobierno brasileño. Ahora digamos que van a tener el Mundial de Fútbol y más adelante los Juegos Olímpicos. Y también se conoció una noticia del Banco do Brasil que intenta expandir sus negocios en los Estados Unidos. Ese dato fue bien recibido por el mercado. Esta acción subió casi un 4% y fue parte de las que impulsó el optimismo en el Bovespa. Por último, te cuento que en la Bolsa de Buenos Aires, el Merval se dio un 0,4%. En este caso obedeció seguramente una suerte de toma de ganancias, porque en lo que va de enero, en lo poquito que vamos del año, la Bolsa de Buenos Aires acumula un 8,5% de alza. Venían las acciones difícil de romper, pero al que van a estar muy atentos los mercados, quizá porque a esta gran compañía de la manzana le están empezando a surgir algunas otras empresas como competencia de sus productos, y esa hegemonía que lució en los últimos 2 años quizá está empezando a cuestionarse. Aún así sigue siendo, por supuesto, una acción muy valiosa y la más valiosa del recinto. Después, en el resto de la región, los resultados también estuvieron oscilando sin grandes porcentajes. La Bolsa de México se dio un 0,1%, Bogotá 0,17%, la Bolsa de Lima se dio un 0,16%. Hoy se conoció un dato de crecimiento económico muy importante en el Perú, un 6,8% en noviembre, está creciendo Perú. Entre enero y noviembre promedia un alza del 6,4% de incremento de la actividad económica, así que es un dato a tener en cuenta. El mercado más grande de Sudamérica, el Bovespa,